Seguimos en esta tertulia de jueves 17 de noviembre de 2022. Estamos con Esteban Valenti, Daniel Superviel, Cecilia Aguiluz y Martín Couto. Vamos a una de las novedades de esta semana en materia política. El senador Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto, advirtió el martes que si no se aprueba próximamente un proyecto de reestructuración de deudas de personas físicas, en su partido están dispuestos a propiciar un plebiscito de reforma constitucional para concretar ese objetivo. El anuncio lo hizo hablando en su audición en Radio Oriental el martes pasado. Si no hay la solución que se nos dijo que se iba a tratar de arribar antes de fin de año, si eso no ocurre como tememos, si eso no ocurre, Cabildo Abierto va a comenzar el año que viene, probablemente enseguida de Semana Santa, ya por abril, la recolección de firmas para ir a un plebiscito constitucional que introduzca en nuestra Carta Magna las cláusulas necesarias para de una vez por todas solucionar este problema a tantos miles de uruguayos. El anuncio se produjo una semana después de que el plenario de la Cámara de Senadores rechazara sorpresivamente el proyecto de Cabildo Abierto que crea un procedimiento administrativo para reestructurar deudas de personas físicas. El texto había sido aprobado por unanimidad en la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara. Sin embargo, en el momento en que se lo iba a abordar en el plenario, el senador nacionalista Gustavo Penades solicitó que la iniciativa volviera a comisión. El Frente Amplio, que iba a aportar sus votos, suponiendo que el proyecto tenía el aval unánime del oficialismo, optó por marcar sus diferencias con el texto y acompañó la decisión de Penades. Este martes, Manini Ríos enfatizó que es urgente que el sistema político proteja a las personas que contrajeron deudas a tasas de interés altísimas, dijo. Ayer, aquí en Perspectiva, el senador Guillermo Domenech sostuvo que si se corriera el camino de un plebiscito, se podría introducir en la Constitución límites a los intereses que cobran las instituciones prestamistas. Recogeríamos firmas que demostrarían el interés que la población tiene en la resolución de este problema y trataríamos de que la solución que propusimos o alguna parecida, porque no nos negamos a estudiar una solución alternativa, sea aprobada por la gente, que sea la gente una forma de llevar una iniciativa popular que le plantea al sistema político todo, gobierno y oposición, la imperiosa necesidad de abordar a este problema. Pero ¿cómo se modificaría la Constitución concretamente? ¿En qué sentido para contemplar este asunto por esta otra vía, no? Y bueno, podríamos establecerle límites constitucionales a los intereses. Bueno, ¿cómo vieron este planteo? ¿Cómo se imaginan si se llega a concretar ahí este plebiscito en el 24, ¿no? Junto con las elecciones nacionales. Empezamos por Cecilia ahora en este caso, ¿sí? ¿Les parece? Bien, yo creo que este tema del endeudamiento es el tema medular para muchísima gente. Hay 1 millón de personas en el clearing, esto lo hemos hablado ya varias veces acá, y realmente el número ese que surge de una comisión que viene tratando el proyecto de ley, creo que nos impactó a todos porque no se había tomado dimensión. Pero lo que más impacta desde mi punto de vista es la posición del Banco Central, de mirar para un costado y de decir que en realidad los contratos entre privados son intocables y que por lo tanto no resuelve hacer ningún tipo de intervención, cuando en realidad la podría hacer sin ir a todos los mecanismos mayores que se pueden dar, porque sería por normativas mismas del Banco Central las cuales no están dispuestos a tocar. Que se modifique la tasa de usura, decís vos, por ejemplo, ¿no? Exacto, sí, y cómo se contabilizan después los intereses, que también, porque en realidad se prohíbe la usura legal, pero se permite la usura económica, porque todo se va sumando y a la gente se le vuelve imposible pagar. También hay otra normativa del Banco Central que tiene que ver también con muchas veces el origen del endeudamiento y se generó también en una norma que se aplicó hace poco tiempo, hace pocos años, que tiene que ver con no permitirle al deudor prorrogar la deuda por un tiempo, o no permitirle al deudor hacer una especie de sumatoria de sus deudas y poder refinanciar.
Eso no se permite en nuestro sistema financiero desde hace unos años y genera que mucha gente que ya ve que en algún momento no va a poder pagar y intenta hacer ese mecanismo, no lo puede hacer y termina cayendo como deudor. Entonces, cuando tú caes como deudor, recién ahí podés reprogramar, recién ahí podés refinanciar y ya con los intereses que te cayeron por las moras y demás, es imposible hacerlo y la gente sigue cayendo del sistema. Por lo tanto, acá no se trata solamente de si se va o no a hacer una iniciativa popular, desde mi punto de vista, sino que acá se trata de que se resolvió llevar adelante un proyecto de reestructura de deudas de personas físicas, se vota en la comisión, naufraga en el plenario, además sin ninguna advertencia, porque nadie dijo, mirá que no te lo vamos a votar, naufraga en el plenario y se interponen para mí los intereses de las financieras por sobre los intereses de los ciudadanos. Y eso es, desde mi punto de vista, poco más que temerario. Si realmente el punto de inflexión era ese, no podía ni siquiera haber pasado al plenario, tenían que haber aclarado antes de ir al plenario, porque esto que pasó lo que genera es un gran enojo, porque hay una expectativa de 1 millón de personas y de otra gente que va a caer lamentablemente en calidad de deudor, porque la plata no da, porque las cosas están caras y porque los intereses que te cobran son un disparate y el Banco Central no regula, el Ministerio de Economía y Finanzas mira para un costado, como que no tuviera nada que ver con todo esto, y la situación de la gente va a ser cada vez peor. Entonces, si no se busca un mecanismo de esto, realmente, y no se presenta una alternativa, realmente vamos a seguir fundiendo a los uruguayos, mientras tanto unos pocos intereses económicos se quedan del otro lado engordando los bolsillos. Ayer el senador Domenech hacía mención a lo que él consideraba había sido falta de cortesía parlamentaria, ¿no? Esos códigos no escritos en el Parlamento, cuando otras veces le han cuestionado a Cabildo Abierto justamente eso, ¿no? El no avisar, por ejemplo, que se iba a cortar solo con algún proyecto, con alguna iniciativa. Eso aparecía ayer en la entrevista. Y también el tema de eso, teniendo en cuenta lo que señala Cecilia, la dimensión de este tema, bueno, cuánto puede incidir un planteo de este tipo, ¿no? De llevarlo a una consulta popular. A ver, ¿cómo seguimos? Bueno, porque del tema, sí, del endeudamiento como tal, lo hemos tratado en esta misma tertulia, ¿no? Sí, bueno, partamos de los hechos, que es siempre lo mejor, ¿no? Los hechos es que esos datos que maneja Cecilia son viejos, han empeorado todos. Hay más de 1 millón lejos de gente en el clearing de informes, como deudora, y hay más de 650, 700 mil declarados por el Banco Central como incobrables. Ese problema va a explotar, en algún momento va a explotar, es como el tema de las carteras pesadas, lo que pasa que son las carteritas pesadas. ¿Ah? En algún momento ese tema, cuando entre en crisis el sistema en su conjunto, entonces van a buscar. Segundo, la propuesta. Bueno, demuestra un atraso también nuestro, también de la izquierda. Durante nuestro gobierno hicimos muy poco sobre este tema. Los intereses son de vergüenza, absolutamente de vergüenza. Acumulativos, con normas que protegen sobre todo a la financiera y nunca a los ciudadanos. Y esta era una oportunidad que si el Frente Amplio cree que hay que mejorar, que intervenga. Uh-huh. Pero no puede suicidarse políticamente y desdecir su base programática, ideológica, que es cuidar a los ciudadanos sobre todo. Te puedo asegurar que los grandes ganaderos y los grandes capitales no están en el clearing de informes. Y si están por carteras en el Banco República de decenas de millones, no están por esto. Entonces el Frente Amplio efectivamente no se puede suicidar de esa manera, tiene que participar y ser parte de una propuesta de solución. Tampoco podemos cerrar que porque viene de Cabildo Abierto nosotros no la tomamos, eso es una estupidez política. Además, me parece que... No, pero también está presente el debate de, bueno, si ahora el Frente Amplio se suma a apoyar el proyecto de Cabildo, bueno, hay quienes dicen lo hacen porque es oposición y porque no está en el gobierno. No, pero eso, lo que se diga es una cosa, lo que diga la gente es otra cosa. Y la gente lo que está esperando es una solución, porque no sabe cómo salir. Y a la pérdida de salario permanente se suma esto que es, una lluvia mensual que te va hundiendo y ahogando. Ahora, ¿quieren cambiar? Cambien. Mejoren el proyecto.
pero los lobbies empresariales de las que prestan plata, a ver, por favor, que yo ya llegué al colmo, hoy venía para acá escuchando una publicidad que no tiene con crédito, que dice que es bueno que haya un solo sitio para juegos online, controlado por el Estado. Eso es la banca quinela, que es privada, que protege sus intereses y nada más. Y acá le dan bolilla, le dimos bolilla. Entonces, este es un tema grave, que demuestra además la actitud de todos los partidos hacia acá. Ahora, que no se suicide Cabildo Abierto, porque si Cabildo Abierto se sigue suicidando, que puede juntar la firma, porque te quiero decir, son el 10%, y con la cantidad de gente que tiene de plata. Eso, el impacto que sí, puede tener, o sea, si es una medida que efectivamente afecta a todos, a tanta gente como están señalando. Pueden juntar la firma, y te voy a decir esto, no quiero ver una campaña electoral donde el Frente Amplio quede, de hecho, defendiendo el actual sistema de usura, recontrausura que hay y funciona en beneficio de 20 empresas. No quiero, Y no solo de 20 empresas. Mentira. Están todos los prestamistas extraoficiales, derivados mucho de la organización de la droga, que prestan plata en los barrios pobres con una tarjetita. Y que cada vez que se hunde más la gente, más cae en ese tipo de préstamo. Entonces, que Cabildo Abierto en alguna cosa tiene que ir hasta el fondo, muchachos, porque si no se sigue suicidando. No se suicida, y porque si se queda a mitad de camino, okay, si no juega, si no pone lo que hace falta arriba a la mesa, y bueno, va a seguir en el 2% de intención de voto. Bueno, a ver, vamos con Daniel, dale. Dije que esta iniciativa de Manini me parecía importante que se discutiera, y no voy a dar marcha atrás con lo que digo. Creo que es importantísimo que este tema se maneje y que este tema de alguna forma se laude. Esteban decía que ojalá que el Frente Amplio no mire para el costado. Yo deseo que el conjunto político, el Partido Nacional y todos los que están en el gobierno tampoco miren para el costado. Leyendo las declaraciones un poco más lejanas del calor de la discusión de ayer del senador suplente Blas y de Lilian Quechichian, los dos, Frente Amplio y Partido Nacional, dijeron esto hay que estudiarlo. Cuando fuimos al detalle del proyecto de ley presentado por Cabildo Abierto había incongruencias, hablaron de que era un Frankenstein mal armado, hay que mejorarlo para poder dar solución a este tema y darse otro tipo de discusión un poquito más profunda de un tema tan importante para Uruguay. Porque esto afecta el bolsillo de Juan Pueblo, el de la ama de casa, el de clase media, que eso después termina repercutiendo en la macroeconomía, y ahora se convirtió en un hecho político que claramente Cabildo llevó la situación, porque no le dieron pelota en el plenario a una amenaza de referéndum o de plebiscito, no sé cuál de las dos es, cuál de las dos figuras plebiscito. es. Plebiscito constitucional. No puede ser visto como algo malo que amenacen con que la población defina, ¿no? Entonces me parece que esto también emplaza a tomar decisiones. Y la reflexión final sobre este tema, que obviamente yo soy defensor del crédito, me parece que el crédito es clave para el desarrollo de las familias, de los seres humanos, de los proyectos individuales, de las pymes, de todo. Sin crédito no podés dar un paso. Ahora, el tema de morfar. Pero el tema de la educación financiera, Esteban. O sea, yo no sé, leí el articulado, me falta lectura jurídica, pero no me pareció que hubiesen dos aspectos en el proyecto de ley, que era educación financiera a la población. No hay, lo único que vemos es efectivo al todo, y como que te vas a Hawái y a pasar abajo tomando cocotero en las palmeras, y eso es el crédito. Ahí no hay nada sobre ese tema, no hay educación financiera. Y sin educación financiera, mucha gente ante la desesperación se endeuda, cree que no está pagando, empieza a pagar los mínimos y ahí se le va la vida de las manos. Entonces me parece que hay que apuntar al tema de la publicidad, de alguna forma advertir a aquel que va a las financieras que ahí está el otro cara de esa cosa linda que te muestran, y después educar desde la educación. La gente con educación tiene algunos frenos de manos para no terminar endeudándose, hipotecándose su vida, de su familia, el estrés de no poder dormir. Digo, no sé, yo en algún momento entré en alguna de esas cosas, y es terrible. Y si son 1 millón de uruguayos, claramente que hay que meterse. Y bueno, Cabildo pone este tema arriba de la mesa, no hay que mirar para el costado, ahí estoy de acuerdo con Esteban. Martín. Sí, yo creo que creo que en esta discusión hay 3 temas, ¿no? Uno es el tema de fondo, del endeudamiento. Creo que no tengo problema, naturalmente, en que esto que decía Esteban, que se
desarrolle la educación financiera, también creo que ante la desesperación no hay educación financiera no, si uno precisa 3 plata, años de caída del salario. Estás en claro, entonces estás en un momento complicado, la economía está en un momento complicado, no sos parte del pequeñito porcentaje que son Maya Oro, por más educación financiera, si tenés urgencias. Bueno, pero ahí está el tema de los intereses y la usura, Martín. Claro, si tenés urgencias que tienen que ver contigo y con tu familia, con necesidades básicas, entonces lo que sí creo también es que tenemos que, vinculado con esto, no mirar para el costado cuando hay gente que lucra y que vive como rico o millonario a partir de arruinarle la vida a gente. A mí en ningún sistema, el capitalismo, cualquier otro sistema, me parece que eso sea aceptable moralmente, éticamente y legalmente no debería ser. Y económicamente aceptable. pues se va a caer. Entonces, a mí me parece que ahí hay un punto. Hay gente que lucra y que amasa fortunas a partir de arruinarle la vida a gente, a miles, decenas de miles, cientos de miles. Entonces, hay un tema que es el endeudamiento, que como decía Romina, ya lo discutimos. Hay otro que tiene que ver con la coalición multicolor. Esteban hablaba del Frente Amplio. El Frente Amplio iba a votar. Este problema no es del Frente Amplio. Yo más que cortesía parlamentaria diría cortesía con tus socios. Porque Cabildo Abierto sale de una comisión con una norma votada. Sí, la molestia de Cabildo Abierto viene sobre todo por los socios de la comisión. Claro, exactamente. Y con el, bueno, entonces, pero volvió a comisión, se va a seguir conversando. Claro, bueno, naturalmente, pero ahora habría... No es así que funciona. Es así, Daniel. Y yo diría que para para que el enojo de Cabildo no fuera tan grande, debería volver a comisión, pero con el compromiso de, bueno, en tal plazo discutimos todas las correcciones, estudiamos no sé qué, y vuelve al plenario, porque... Perdón, si no, en realidad es la que todos conocemos de vuelve a comisión y anda a discutirlo cuando sale un camello dentro de 6 años. Caiga un meteorito y haga que... Exacto. Creo que hay un tercer tema que a mí me preocupa y es cómo muchas veces... Primero, Cecilia decía, hay normas ya para aplicar. Y el problema es que se intenta generar una normativa nueva porque la que existe no se está aplicando por falta de voluntad o por una concepción distinta, etcétera, de las autoridades. Pero también me parece que nosotros tenemos un problema con esto de que para proponer normativa por vía de la democracia directa, la única forma que tenemos reglamentada es el plebiscito. Y es un problema que el país tiene que discutir. ¿Cuáles son nuestras normas constitucionales y cuáles no? Naturalmente que normas constitucionales generales que digan que uno no puede explotar a otro al punto de hacer que su vida sea invivible con tal de Domenech facturar decía más. que no tienen claro todavía, ¿no? Por dónde iría el cambio a la Constitución. Se establece, por ejemplo. Pero mencionaba, un ejemplo puede ser, determinar el límite de la tasa de usura, ¿no? A mí me parece que normas muy específicas y una Constitución gigante muchas veces no es la mejor opción. O terminar y esto Cecilia podrá explayarse o discrepar, pero terminar con normas que son típicamente de leyes en la Constitución, en general, puede no ser un buen arreglo. Que no tiene que ver con que el problema entonces sea que Cabildo Abierto hace sino que tenemos para discutir como país, como sociedad, esta cuestión de cómo poder proponer normativa a través de mecanismos de democracia directa y que la única vía no sea incorporar artículos en la Constitución. A ver, Cecilia, ¿cómo decís? Lo que se propone en el proyecto son normas de procedimiento. Por eso no tiene nada que ver ni con el crédito, que en realidad tampoco es el punto de discusión, sino que la usura sería, que sí es el punto de la discusión de fondo de esto. Por lo tanto, es procedimental, de manera que una norma procedimental, que es la que se intenta aprobar, no tiene cabida en la Constitución claramente, pero sí se podría buscar un mecanismo alternativo, genérico, que pueda incorporarse a la Constitución y que sea la herramienta para este plebiscito. Yo creo que estuvo fantástico en que no se amenazara con el plebiscito, sino que se anunciara un plebiscito, que son cosas distintas, porque esto no es de amenazar, esto es un mecanismo legal que tiene el país establecido en la Constitución. Y que además, acá, para mí, lo que yo no puedo creer, yo creo que el Frente Amplio comete un error al no votar, porque no genera el error, porque el error lo genera la coalición, porque la coalición se dio vuelta en el aire antes de llegar al plenario, y eso es una barbaridad, eso no podía haber pasado, tenían que haberlo solucionado antes, y no pasarlo a votar, o pasarlo a votar y votarlo definitivamente. El Frente Amplio se sube
a ese problema a la coalición, quizás pretendiendo sacar un rédito político de que había una división adentro, pero en realidad para mí queda mal parado, porque en realidad queda del lado de los intereses económicos y no del lado de la gente. Y eso me parece que políticamente es un error. Por eso creo que advertir que se va a hacer un plebiscito está fantástico. Poner plazo no se puede para la comisión, pero bueno, políticamente sí lo van a tener que poner. Si esto no sale pronto, esto no sale, porque después se entra en año electoral, esto no va a salir si no. Entonces está perfecto que, bueno, advirtiendo que pueda no salir, porque también se puede votar en el Senado y después lo entierra diputado. Ya lo hemos visto. Por ejemplo, enriquecimiento ilícito, pasó eso. Se votó en el Senado porque se peleó mucho y después lo enterraron en diputado en el periodo anterior. Así que también puede ser una maniobra para hacer. Por eso, sí o sí, para mí, la línea tiene que ser el plebiscito. Yo deseo que no duerma el sueño de los justos, Cecilia, lo digo, lo pienso, lo dije antes, lo digo ahora, pero tal vez sí, en el mundo del País de las Maravillas, en que yo a veces creo, esto genera un despertar de la discusión, y se puede aprobar rápido, pero por otro lado me parece que estaba saliendo demasiado rápido, esto no había calado en la discusión pública. Habíamos hablado nosotros en la tertulia, un poquito del Parlamento, pero parece que es un tema demasiado grande como para sacarlo así rápido y apurado. Capaz que este parate permite mejorar ese proyecto de ley y hacer algo que beneficie en definitiva a la economía uruguaya y a los uruguayos. Así que no me parece mal que se haya frenado. Primero, esto fue pasado a plenario para que no salga nada. No sé si en el Frente Amplio también, porque no estoy, pero desde el punto de vista de la coalición fue para eso. Vamos a decir las cosas como son. Segundo, ¿se puede encontrar una norma constitucional que establezca una relación entre los intereses que establece el Banco Central y los intereses que se pueden cobrar? Se puede establecer perfectamente. Sí, poder. Hay que saber que este Banco Central pasó los intereses del 4.25 al 11.25. ¿Tá? Por lo tanto, ya estaría dándole vía a cosas terribles. Este mismo Banco Central que tiene el dólar súper planchado y que escuché a algunos operadores del campo llorando, ahora sí empiezan con el tema del atraso cambiario, pero por todos lados. Ahora, también quiero decir una cosa. Los cambios constitucionales hay que hacerlos bien, porque si no, después los gobiernos, si los pasan por donde no lo deben pasar, que es el tema del agua. ¿Cómo hicieron con el tema del proyecto Arasatí? ¿Cómo hicieron? Muy simple. Una empresa privada construye la planta, le vende el agua a OCE, por lo tanto, una parte fundamental del ciclo del agua que dice la Constitución que tiene que estar en manos del Estado no está, se lo vende a OCE y con eso, porque no lo va a regalar. El día que vi la conferencia de prensa, ningún periodista fue a fondo y le dijo, muchacho, ¿cuánto nos va a costar? ¿En cuántos años lo vamos a pagar? ¿Cómo va a ser que ellos tengan la llave para vender o no vender y fijar el precio? Si tenemos problemas con la central de Santa Lucía, de Agua Corriente. ¿Para qué te fuiste a otro proyecto complicado? No, pero ese es el sistema. ¿Está en la Constitución? Está en la Constitución. Entonces, que hagan un cambio constitucional que impida que el gobierno de turno haga lo que quiera. ¿Está claro? Porque también se puede hacer eso. El caso más es de ayer. Ayer escuché toda la conferencia de prensa, fue una vergüenza, porque faltó una parte fundamental. Nos regalan 200 millones de dólares. No se sabe cuánto tiempo. ¿Qué van a hacer? ¿Otros 60 años? Estás hablando de la conferencia del gobierno. Sí, de la calle. Catón Natí, ¿qué es? Catón Natí 2. Parece que el agua los emborracha, ¿eh? Puerto, Agua Corriente, los por las dudas te hacía la aclaración porque ayer fue la del Frente también cuestionando con esos argumentos que estás mencionando. Pero es que son elementales. Ahí nos vamos. Seguir con el proyecto de Cabildo de que tiene que pasar ese tipo de contratos a tener un régimen de revisión del legislativo. Eso es uno de los... El otro proyecto de Cabildo que va por ese lado. Claro. ¿No? Leo algunos mensajes. Javier dice, por ejemplo, ningún gobierno o partido que puede serlo, que puede ser gobierno, se mete con los usureros. Son a quienes se recurre siempre, son amigos cuando se necesita. No va a pasar, solo un partido menor puede hacer gárgaras con este tema. Después... Yo soy del partido menor. Hay quien dice, a ver, por ejemplo... Bienvenido, Esteban, bienvenido. ¿Qué? A ver, Juan dice, por ejemplo... No.
Esto es lo mismo que pasó en la reforma del 89, que se aprobó por el 72%. El gobierno se hacía loco con los jubilados y los estropeaba. Entonces se reaccionó y se le dio una paliza e hizo probablemente perder al Partido Colorado en el 90, dice Juan. Después, algún otro, a ver si encuentro. Sigan con algún comentario y ahora les leo otros que venía a propósito de este tema. ¿Les quedó algo o no? ¿No? ¿Nada? No. Ah, bueno, entonces pasamos a los telegramas y después reviso los mensajes. Acá encontré el otro mensaje que tenía desde los oyentes. Gonzalo plantea, con iniciativas como la de Cabildo Abierto, lo que se logra es el efecto contrario al buscado. Se reducirá el acceso al crédito a quienes no tienen garantías reales. El populismo es una práctica, no una ideología, y afecta en particular a los extremos del espectro ideológico. La típica, vender a la gran masa ciudadana que hay malos que desde las tinieblas se aprovechan de los débiles, dice Gonzalo. Pero no es así, digo, la última parte. No, no hay gente que hace fortuna cobrándole. Ese es un esquemón, porque nadie dice que no se pague, simplemente el problema es que va a explotar con toda buena voluntad. Cuando lleguemos a determinados límites, explota la crisis de las carteras livianas.